Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la Conferencia Por Su Causa 2022. Pelea la buena batalla. Plenaria Equipados para el Sufrimiento. Junto al pastor Carlos Contreras. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, casi noches de nuevo. Ahorita estaba pensando, me mandó un recado mi hijo, y estaba pensando que ahorita a mediodía que estuve acá con los matrimonios, se me olvidó mandarle un saludo, porque sé que están por el internet viendo, mandar un saludo a mi tierra, a Ciudad Juárez, a México. Soy juarense del estado de Chihuahua, y a las iglesias de Gracia Soberana en Latinoamérica, que también están muchos ahí conectándose y viendo, participando de esto. Gracias a todos los que están trabajando para llevar a cabo esto. Qué labor tan importante para Latinoamérica. Gracias a Miguel, a todo el equipo pastoral de la IBI y a todos los otros pastores que están apoyando también aquí en Santo Domingo. No saben ustedes lo que significa para el pueblo evangélico de Latinoamérica esta conferencia, y yo presente aquí disfrutándolo y escuchándolos cantar con todo su corazón, y bueno, qué bendición. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Y antes de leer, quisiera que oráramos y le pidiéramos al Espíritu Santo de su iluminación y de su instrucción, y como dijo Miguel en la mañana, aún hasta de su molestia, que el Señor nos perturbe en el espíritu, nos agite, nos inquiete, nos estimule. Así que vamos a orar. Padre, venimos el día de hoy queriendo más de tu gracia. Ya has traído mucho, Señor, a nuestras vidas, pero queremos más, oh Dios. Te pido, Señor, que nos bendigas, que tú ilumines los corazones, las mentes, Señor, de todos los que están escuchando el día de hoy, y que tú permitas que tu palabra nos rete, Señor, y nos instruya. Y Señor, aun que perturbe nuestro corazón con inquietud espiritual, Señor, para crecimiento, para ser retados, ser animados y alentados en el caminar, Señor, de nuestra fe, en el permanecer firmes y perseverar, Señor, a pesar de las pruebas y las luchas, las tribulaciones, las dificultades y el sufrimiento. Pido que me permitas servir a mis hermanos que me escuchan, Señor, y que pueda yo alentarlos, Señor, y compartir un poco de nuestra experiencia, Señor, en este texto, para que ellos también estén equipados, Señor, para el sufrimiento. Padre, te necesitamos grandemente, Señor. Ven, Espíritu Santo, háblanos y úsame a mí, Señor, para servir y para ayudar y alentar a mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados.
perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros sobra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios, una iglesia que él había iniciado, había plantado, que el Señor le había mandado ahí a establecerla, que él amaba, que también era una iglesia difícil. Eran, como decimos nosotros allá en México, eran medio cabezones los corintios. Y Pablo sufría por esta iglesia, porque él sabía que él había sido enviado al mundo de los gentiles a establecer la iglesia, y él sabía que la verdad que él estaba trayendo, el tesoro del evangelio, venía por medio de los apóstoles. Él sabía que lo que él les estaba trayendo, les estaba enseñando, había sido inspirado por el Espíritu Santo, y los corintios lo estaban cuestionando a él por su apariencia, por su manera de hablar, porque no aceptaba a él una retribución económica por su predicación, por muchas cosas. Era cuestionado, era juzgado, inclusive hasta se burlaban de él. Y el peligro que Pablo percibía era: si la iglesia no entiende lo que yo estoy haciendo por orden, instrucción y dirección del Espíritu Santo, corren el riesgo de desechar lo que yo les estoy trayendo, que es el evangelio. Y por eso sufría. Y para él esto era aún más terrible, pensar que la iglesia pudiera desechar el evangelio por cuestionarlo a él. Era más terrible que todas las persecuciones y todos los sufrimientos y pruebas y tribulaciones que había experimentado. Entonces Pablo defiende su ministerio, porque al hacerlo está defendiendo el establecimiento de la iglesia sobre el fundamento del evangelio. Es un sufrimiento, hermanos, que nosotros no podemos decir: no, yo he sentido lo mismo, porque ni somos apóstoles, ni hemos sido enviados por Jesucristo a establecer la Escritura por todas las generaciones, imagínense nomás. Sin embargo, en la bondad de Dios, el Señor incluye Corintios para ayudarnos a nosotros y ver lo que esto significaba, la importancia de lo que era esto. Ahora, esta carta habla del sufrimiento del apóstol, la persecución que él sufría, la oposición que él sufría, el dolor que experimentaba, todas las tribulaciones que había él experimentado. Y lo hace resaltando
y hasta gloriándose de sus debilidades, de su fragilidad humana. Lo hace Él diciendo, sí, yo soy débil, no soy muy impresionante. Y defiende el hecho de que los apóstoles, el sufrimiento que vivían, era la carta de presentación, lo que legitimizaba su ministerio. Hay diferentes maneras de sufrir, hermanos. Y Cristo ha escogido manifestar su gloria a través de personas débiles, con flaquezas, con fallas. Él ha decidido edificar su iglesia con este tipo de personas para llevar a cabo su propósito en la tierra. Gente como yo y como tú, que tenemos un llamado y una misión, la más importante que pueda haber. Lo que Pablo nos está diciendo aquí en esta carta es que por medio de nuestra misma naturaleza caída y débil y frágil, eso va a producir sufrimiento y dolor, enfermedades, pérdidas, cansancio, decaimiento, etc. Es una manera de sufrir. Otra manera de sufrir es que viviendo en un mundo caído, estamos sujetos a la injusticia, al abuso, la opresión, a lo que el mismo hombre provoca, como lo que se hablaba de la guerra de Ucrania. Esa gente está sufriendo por el pecado de otros. Hay personas que sufren hambre, guerra, persecución política, etc. Otra manera de sufrir. Y hay otra manera de sufrir que la mejor es la que Pablo aquí se está refiriendo, que es el sufrimiento que experimentamos como hijos de Dios y como testigos de Cristo, al que estamos nosotros llamados y al que tenemos nosotros una oposición directa de las fuerzas de las tinieblas, y lo que hemos estado viendo ya en esta conferencia de las corrientes de este mundo, esas tinieblas que luchan, que vienen a batallar contra el avance del Evangelio, y que ahorita millones a través del mundo experimentan no solamente una oposición cultural, sino una persecución violenta en donde están siendo mártires. La persecución por la fe, la persecución por causa de Cristo. Ahora, hermanos, todo esto nos dice, y lo que creo que el apóstol nos quiere enseñar aquí, es que el Señor escoge el sufrimiento y las dificultades para de alguna forma manifestar su gloria a través de nuestro sufrimiento. Él mismo puso el ejemplo por medio de su sufrimiento para traer la salvación a los hombres. Escogió a sus apóstoles, los cuales todos sufrieron por la causa del Evangelio. Y eso nos dice que la cruz, el sufrimiento, la dificultad, es el camino a la vida y a la gloria del Señor. Y no tenemos por qué resistir el sufrimiento, sino más bien debemos abrazarlo como parte de la soberanía y la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas, que nos lleva a afirmarnos, a fortalecernos y a que se lleve a cabo su obra a través de nuestro sufrimiento. Por ello necesitamos estar equipados para el sufrimiento. Esa es la forma en que vamos a crecer en nuestra fe, vamos a ser afirmados en nuestra fe y vamos a experimentar su gracia y gloria para alcanzar el propósito que el Señor tiene para el mundo, para nuestras vidas, para su gloria. Ahora, quiero compartirles algo muy personal. Y es
Algo que nosotros vivimos como ciudad, como iglesia, como familia, del 2008, enero del 2008, hasta finales del 2012. Una crisis que vivió nuestra ciudad, una guerra de violencia que abarcó la ciudad por una serie de circunstancias donde decisiones malas y situaciones históricas que se consolidaron para hacer una perfecta tormenta de violencia y de crimen en nuestra ciudad. Durante todos esos años, Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa de todo el mundo. En el año del 2010, diariamente eran asesinadas 10 personas. Dense cuenta que en esos 4 años fueron asesinados entre 10,000 y 12,000 personas. Nadie había en la ciudad que no tuviera historias que contar. De un pariente, de un vecino, de un amigo, de un compañero de trabajo que había sido víctima de la violencia. Había una guerra de carteles que provocó el despido del 60% de las fuerzas policíacas de la ciudad. Eso provocó que el ejército entrara, ¿verdad?, a tratar de controlar, y lo único que pasó es que se empeoró la cosa. Y al no haber policías, al no haber vigilancia, las fuerzas criminales del país fueron a la ciudad a secuestrar, a extorsionar, a robar, a matar a la ciudadanía. Fue algo muy difícil. Fue algo que experimentamos personalmente. Fue algo que el Señor usó para enseñarnos muchas cosas acerca de cómo perseverar en el sufrimiento, a cómo permanecer en la fe firmes cuando toda la población tenía miedo a salir a la calle. A las 8:30, en el oscurecer de la tarde, no había nadie en las calles más que los criminales. El Señor nos enseñó a creer que Él nos podía mantener a salvo en medio de esta violencia. Y en agosto del 2010 nos enseñó que debíamos permanecer firmes en la fe a pesar de que nos mataran. Y eso fue muy duro porque a uno de nosotros, una familia de nuestra iglesia, su papá, el padre de la familia, fue secuestrado injustamente y asesinado aparentemente por error. Y tuvimos que decir, ok, Señor, vamos a permanecer firmes aunque nos maten. Esa fue una prueba muy difícil. Pero en noviembre del 2010 vino una prueba más difícil todavía, cuando una tarde, un martes, un hombre fue a casa de mi hija, le llevó una carta reclamando una extorsión de una cantidad de dinero. Que si no se pagaba, ellos iban a atentar contra mi nieto de 1 año, mi primer nieto, contra mi familia y contra la iglesia. Les digo esto porque, número 1, porque Miguel me pidió que usara como referencia lo que vivimos, que no es normal. Algunas personas lo han vivido, pero la gran mayoría no. Pero lo que es importante es cómo el Señor, qué fue lo que el Señor nos enseñó. Y yo quiero hablarles de 3 cosas que este texto nos dice. 3 cosas fundamentales para perseverar
firmes en el sufrimiento. Y eso es lo que les quiero compartir. La primera de ellas, hermanos, viene en el versículo del 7 al 9. Y dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pablo está aquí diciendo que nosotros somos vasos de barro. Y esa ilustración del vaso de barro nos está indicando lo que somos. Somos físicamente débiles, frágiles, no valiosos, no impresionantes. Y simplemente por ser vasos de barro, por resaltar nuestra fragilidad humana, Él está resaltando que podemos y vamos a pasar dificultades, porque somos criaturas frágiles. La segunda intención es resaltar el contraste entre el vaso y lo que está dentro, que es un tesoro. ¿Y qué es ese tesoro? La Biblia nos habla de este tesoro. Nos dice que ese tesoro en Romanos 9:23 se dice que son las riquezas de su gloria. Efesios capítulo 1 nos dice que son las riquezas de su gracia. Efesios también en capítulo 1 dice que son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que es la extraordinaria grandeza de su poder, las riquezas de su gloria, que es Cristo en nosotros, dice Colosenses 2:27, o sea, la riqueza de la habitación del Espíritu Santo en nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículo 11 al 13. Esa riqueza, ese tesoro que tenemos, incluye también la gloria del Evangelio, el tesoro de nuestra fe, la revelación de la gracia de Dios en nosotros al salvarnos y el mensaje que ahora nos da para que nosotros compartamos con otro. El anuncio, el tesoro que es que nosotros tenemos esperanza y podemos compartir esperanza con otros. Eso se nos da para que nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe y que podamos descansar en la extraordinaria grandeza de la gracia y poder de Dios en nosotros y no en nosotros mismos. Dice Pablo que esto se nos dio para que la extraordinaria grandeza fuera de Dios y no de nosotros. Esa es nuestra primera lección. Que en el sufrimiento Dios se glorifica en nuestra fe, donde nosotros dependemos y confiamos en el Señor, no en nosotros. Que nosotros podemos estar firmes en nuestra fe cuando ésta está siendo probada. Nuestra fe va a ser probada, hermanos. Y Dios quiere glorificarse en la prueba de nuestra fe, porque si no es probada nuestra fe, ¿cómo sabemos que la tenemos? Esto que nosotros nos vivió, nos retó y no teníamos alternativa. No es así. Ahora le ponen la Ciudad Juárez, es la heroica Ciudad Juárez. ¿Cuál heroica? Si no teníamos opción. 200,000 personas abandonaron la ciudad el primer año. Pero nosotros teníamos que decir y preguntarnos, ¿en quién estoy confiando? No teníamos fuerza nosotros para luchar contra esto. El gobierno estaba rendido. El mismo gobernador, nos juntamos con el gobernador, un grupo de pastores con lágrimas en sus ojos, nos dice, sinceramente, no sé qué puedo hacer. El gobierno federal nos abandonó. Se estimaba en el verano del 2010 que si en 6 meses no cambiaba algo, la ciudad iba a caer en completa anarquía. ¿En quién podíamos confiar? No más que en Dios.
Cuando viene el sufrimiento, hermanos, eso es lo que pasa. El Señor te pone en una situación en donde tú tienes que saber y definir en quién vas a confiar. Esta empezó siendo la mayor prueba de nuestra fe, personalmente, en la mayor prueba de mi fe, en donde teníamos que confiar en el Señor, aún que nos mataran. Para mí, el día más oscuro fue el día que yo me tuve que presentar a la iglesia a predicar después de esa amenaza, y esa noche le tuve que decir a mi esposa, estábamos en la recámara solos orando, le dije, mañana tal vez sea mi único día, mi último día, perdón, porque no podíamos pagar ninguna extorsión, porque eso involucraba poner en peligro todas las iglesias de la ciudad. Y las puertas de la iglesia estaban abiertas. ¿En quién estaba confiando yo? Hermanos, la Escritura dice esto: la prueba viene cuando nosotros dependemos de Cristo, y eso es lo que produce el pero de estos versículos. ¿Se fijaron en el pero? Yo digo, una manera de definir el Evangelio con las mínimas palabras es, con las mínimas letras, una palabra de 4 letras, pero Dios. Dice Pablo, estamos afligidos en todo, pero no agobiados. Podemos experimentar aflicción, pero esa aflicción no nos va a agobiar, no nos va a sobrepasar, porque estamos contando con el sostenimiento del poder de Dios en nosotros. Estamos perplejos, pero no desesperados. Podemos estar inciertos, preocupados por el futuro, sin saber qué va a pasar, pero sin ansiedad y sin angustia, porque tenemos una esperanza firme en sus promesas. Podemos estar perseguidos, pero sabemos que no estamos abandonados. Podemos experimentar persecución, opresión, peligros, violencia, pero su presencia en nuestras vidas siempre nos va a afirmar que no estamos solos y que nada nos puede separar de su amor. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Podemos caer y tropezar y clamar a Dios diciendo, Señor, no sé qué hacer. Pero nunca veremos la destrucción, porque tenemos su vida eterna en nosotros por su gracia y el perdón de nuestros pecados. Así que ni la muerte, hermanos, nos puede derrotar, nos puede destruir. Quiero leerles este texto en Hebreos 10. Esto fue algo que a mí me sirvió. El autor de Hebreos les escribe a los hebreos y les dice esto en el versículo 32. Recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Y lo dice, ustedes fueron hechos espectáculo público, oprobios, aflicciones, siendo compañeros de los que eran tratados así, tuvieron compasión de los prisioneros, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Cómo? Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Pero lo dice, por tanto, en el versículo 36, por tanto, no desechen su confianza. No desechen su fe, no desechen su seguridad en Cristo, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia. Esa palabra paciencia significa tienen necesidad de resistencia, de aguante, de perseverar, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Ahí está. Nosotros tenemos que vivir por fe.
Y si retrocede mi alma, no se complacerá en él, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Esa es la primera lección, hermanos. Nosotros tenemos que tener fe para perseverar, para permanecer y para preservar nuestra alma. El Señor espera de nosotros que nuestra fe sea inconmovible en Él. Que confiemos en Él aunque tengamos temor de salir a la puerta. Uno dice que tiene fe. Yo pensaba que tenía fe. Hasta que tienes que salir y sabes que puedes no regresar a tu casa. Yo le doy gracias a Dios porque mi fe fue probada y la fe de la iglesia fue probada. Durante esos 4 años solamente una familia se fue de la iglesia. No pudo sostenerse en la iglesia y huyó. Nosotros vivimos en la frontera, entonces huyeron como muchos, miles y miles de personas a Estados Unidos a resguardarse. La ciudad de El Paso, Texas, que es todo el otro lado de la frontera, es la ciudad más segura de todo Estados Unidos. Y nomás cruzabas unos metros el río y te cambiabas a la ciudad más peligrosa de todo el mundo. La tentación a confiar en un gobierno, en un país, era muy grande. Solamente una familia. Segunda lección. Versículo 10 al 12. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que nosotros sobre la muerte, pero en ustedes la vida. Pablo estaba siendo cuestionado y retado por los corintios y Pablo estaba pensando en ellos, no en él. En ellos. Y la defensa de su ministerio en 2 Corintios es una defensa donde él está redarguyendo, pero con una gracia, con un amor por ellos, viendo su bien. Cuando uno sufre, hermanos, cuando uno está en dificultad, la reacción natural, la reacción en tu carne es de supervivencia y eso te lleva a encerrarte en ti mismo. Pablo veía sus sufrimientos y aún las amenazas como un medio de Dios para usar eso para la causa del evangelio en la vida de otros. Él pensaba en los corintios y el mandamiento de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó no tiene cláusula de excepción. No dice, pero si tú estás siendo perseguido, pues no tienes que amar a los demás. O si tú estás sufriendo, bueno, tú puedes concentrarte en ti, preocúpate de ti, de tu bienestar. Preocúpate de tu salud, preocúpate de tu casa, protege los tuyos. No, dice, amen a su prójimo como yo los he amado. Y dice, y Cristo no se agradó a sí mismo. Él no pensó en lo que, él seguro pensó lo que iba a sufrir, pero él no se detuvo, no retrocedió. Nosotros en nuestro sufrimiento podemos y debemos seguir amando y seguir pensando y enfocándonos en otro. Esto es contraintuitivo, porque el que sufre piensa principalmente en su problema y en su situación. Esta es una de las lecciones que más aprecio y valoro, porque nunca debemos dejar de pensar en el prójimo.
En mi ministerio, que Dios me ha permitido servir a muchas personas, he tratado con personas que se están muriendo, personas que tienen cáncer, personas que le dan terribles noticias. Y a veces algunos de ellos dicen esto: pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y siempre les he dicho, se me hace que esa es la pregunta incorrecta. Creo que la pregunta siempre debe ser: Señor, ¿cómo quieres que responda a esto? ¿Cómo quieres, Señor, que yo viva esto? ¿Cómo puedo glorificarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servir a otros en medio de esto? Y eso, hermanos, es la lección. Cuando la Biblia habla de hacer la voluntad de Dios, habla de nosotros responder en amor. Cuando la Biblia habla de perseverancia, siempre habla de hacer la voluntad de Dios. No sé si ustedes se fijaron que ahorita que leímos en Hebreos, ¿verdad? Dice, cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y eso implica obediencia. Eso implica que nosotros vamos a estar firmes cuando hayamos cumplido la voluntad de Dios, cuando nosotros estemos haciendo su justicia, su obra, su voluntad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, cuando habla de revestirnos de Cristo, así como lo hace Efesios capítulo 6, de la armadura de Dios, ya ven los escudos que están aquí, ¿verdad? Estamos en guerra, estamos en una batalla, entonces tenemos que revestirnos de Cristo. Y dice 1 Tesalonicenses 5, 8, dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe, lo que dijimos la primera lección, nuestra fe va a ser probada y nosotros tenemos que saber en quién estamos confiando. Y número 2, dice, y del amor. El amor es parte del revestimiento, como dice Colosenses 3:14, que estamos revestidos del amor de Cristo. Cuando la Biblia nos habla de ese revestimiento del amor, es equivalente a que en Efesios 6:14 habla de la coraza de la justicia. Y la justicia, a mí me gusta pensar la justicia como toda la voluntad de Dios. Empezamos con nuestra fe, pero luego debemos actuar en justicia. Y Romanos capítulo 13 nos dice, versículo 8, dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. O sea que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, a ver si, ya sé que ya los reburujé a todos, pero nosotros tenemos que revestirnos de fe y de amor, porque el amor es el cumplimiento de la justicia de Dios. En el sufrimiento, hermanos, tenemos que estar firmes en nuestra fe, pero tenemos que perseverar en el amor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en este pasaje? Nosotros en esta crisis, el primer año, hermanos, nosotros lo que hacíamos era reunirnos el día de martes de oración y nomás estar orando por todas las necesidades y todos los testimonios de todo lo que había. Hermanos, pues échenle ganas y sigan reuniéndose y vamos estando en contacto y todos apoyándonos, vamos a sobrevivir. La meta nunca es sobrevivir. La meta es cumplir la voluntad de Dios. Y cuando eso nos cayó el 20, decíamos, ¿qué estamos haciendo? Pensamos luego en nuestros vecinos. Nosotros tenemos a Cristo, pero ellos no. ¿Y qué está haciendo la iglesia tratando de sobrevivir cuando que otros no tienen esperanza? Entonces decidimos voltear nuestros ojos hacia nuestra ciudad,
Y en lugar de escondernos, y en lugar de retroceder, y en lugar de refugiarnos, encerrándonos ante el mal, vamos a amar a nuestros vecinos. Y no solamente a nuestros vecinos, sino a los que estaban ayudándonos. Tuvimos oportunidad de tocar personalmente a cada policía que estaba cuidando la ciudad. Policías que sus esposas les rogaban que renunciaran porque eran un blanco para el mal. Y nosotros les dijimos, dice la Escritura que no hay mayor amor que este, que uno que da su vida por sus amigos. Ustedes están arriesgando su vida saliendo allá y nosotros estamos aquí para servirlos y para amarlos. Y mandábamos regalos a sus esposas. Salimos a las colonias a tocar puertas. De cada 3 casas, 2 estaban abandonadas y 1 tenía perso. Gente tenía miedo a abrir la puerta y decían, ¿quiénes son estos locos que están tocando la puerta? ¿Qué vienen? ¿Vienen a asaltarnos o qué? Y algunos teníamos cara así como de... Y me acuerdo que Ken y yo, fuimos juntos, ¿no? Me servía llevar a mi esposa, que vieran, viene mi esposa en la calle. La gente nos dice, están locos, ¿qué andan haciendo? ¿No sabes quién te va a abrir la puerta? Con que si tocas la puerta en una casa de seguridad. Y nomás les decíamos, hermanos, somos de la iglesia que está acá, a unas cuadras. Amigos, vecinos, queremos orar por ustedes. No había una sola casa que no nos dijeran, tengo esta necesidad, secuestraron a mi sobrino, nos robaron, nos quemaron el negocio, no tenemos trabajo, etcétera, etcétera. Y Dios nos enseñó otra lección. Y tal vez tú puedas tener dificultades, tal vez tú puedas tener una enfermedad, tal vez tengas una enfermedad terminal. Y si tú piensas que tu única meta en la vida ahorita es tratar de sobrevivir, hermano, déjame decirte, Miguel, te voy a ofender. Pero que si tú tienes aliento y tienes vida, puedes amar. Puedes bendecir a otro. Tenemos una hermana muy querida, ella le dio cáncer. Y esta hermana aprendió la lección muy bien, porque luego lo aplicó ella personalmente. Fue tal su fe que el doctor, ¿cómo se llaman los del cáncer? Oncólogo, le pidió, ¿puedes tú hacerme este favor? Te quiero poner una cita con todos mis pacientes. Dice, porque tú a mí me animas y me bendices. Porque nunca dejó su sonrisa, nunca dejó pensar en los demás. Y ella terminó, después que gracias a Dios su cáncer quedó en remisión, sigue reuniéndose con los grupos estos de apoyo para los que tienen cáncer, en donde ella iba y compartía, y les compartía del Señor, y los amaba, y los alentaba, y los abrazaba, y siempre con una sonrisa. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca podemos dejar de amar, incluyendo a nuestros enemigos. ¿Saben qué decía la gente? ¿Saben qué decían nuestros vecinos? Decían, míralos, ahí andan, míralos. Dígale, ojalá los maten a todos, decían. Y nosotros a la iglesia les decíamos, hermanos, la única diferencia entre esos que andan allá con sus cuernos de chivo y sus rifles y ametralladoras, matando gente, y nosotros que estamos aquí, la única diferencia es que nosotros recibimos gracia de Dios. Y la Biblia nos dice que bendigamos a los que nos persiguen, y bendigamos y que no los maldigamos, decimos o maldigamos.
Dice, no tomen venganza ustedes mismos, dice Romanos 12, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y si algún día, hermanos, y es probable, experimentemos persecución. Hemos estado hablando de las corrientes de este mundo. Estamos tal vez encontrándonos con personas en los trabajos, en la calle, que representan las corrientes que estamos hablando. La pregunta es: tú como creyente, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a maldecir o los vas a bendecir? ¿Vas a atacar el mal con mal o vas a vencer el mal con el bien? Tomamos la decisión en el 2009, creo, 2010, no me acuerdo cuándo, de los sábados salir a la calle con unos cartelones en las esquinas de los cruceros que decían: permítenos orar por ti. Jovencitos, jovencitas, no saben la cantidad de personas. Bueno, las patrullas de los militares se paraban a que oráramos por ellos. Y me acuerdo del incidente de una joven muy ingenua. Se pararon unos sicarios armados, 4 en un carro. Y ella, sin saber, ella le dijo: ¿quieren que ore por ustedes? Y ellos le dijeron: sí, para que nos vaya bien. Y ella oró. Y los que estaban viéndola, ¿qué hacemos? Le decimos que no, que se sabe. Y ella oró. No sabemos qué pasó con esas personas. Pero la cosa es, hermanos, que nosotros debemos de bendecir porque hemos sido destinados por Dios para dar bendición. Entonces puedes que tú vengas y te topes cara a cara, o alguien venga y te confronte, ustedes los cristianos, y que venga y que no sepas ni de qué género es, o cómo, o qué cree, o qué piensa. Y la pregunta es ahí: ¿qué vas a hacer? Yo te someto que lo que debes hacer es buscar bendecir a esa persona, no maldecirla. Vencer el mal con el bien. Tercera lección, y tal vez la más importante. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primero, perseveramos en el sufrimiento. Estamos equipados si aprendemos a perseverar en nuestra fe confiando en Jesús. Que firmes en la fe, firmes en la fe. Número 2, perseveramos si estamos buscando hacer la voluntad de Dios en obediencia. No dejamos de obedecer, no dejamos de amar al prójimo, en donde no dejamos de amar a Dios, no dejamos de glorificar a Dios, no dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque eso es como obtenemos la promesa. Y número 3, estamos equipados para el sufrimiento si perseveramos en la misión, puestos los ojos en la gloria eterna.
Hermanos, nosotros estamos caminando y vamos hacia la gloria. Las promesas del Señor son ciertas. Pablo tenía sus ojos puestos en ese día y por tanto le dice a los corintios, yo tengo confianza y porque creo, sigo hablando. Fíjense, está citando el Salmo 116, un salmo que es un clamor a Dios en medio de gran angustia y sufrimiento. Pero es un salmo en el que el salmista, como siervo de Dios, que se dice siervo de Dios, afirma su convicción de permanecer firme a pesar de las dificultades, y donde en el versículo 14 del Salmo 116 dice esto: cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Voy a hacer lo que el Señor me ha dicho que haga. Entonces, para Pablo su meta no era sobrevivir, no era que se le quitara el sufrimiento, su meta era continuar con su misión. Por eso decía, creo y por tanto hablo. Su meta es terminar su misión, su meta es llegar a la gloria y escuchar las palabras: bienvenido, siervo bueno y fiel. La fe que necesitamos en el sufrimiento es una fe en el propósito eterno de nuestro soberano Dios, de tal forma que nosotros no retrocedemos de nuestra misión. No basta con tener fe y confiar en que Dios nos va a sostener. No basta con amar. Tenemos que ser encontrados fieles siempre. Aún en el sufrimiento, aún en tribulación, aún en prueba, aún en dificultades, aún en persecución, hermanos, estamos llamados a ser luz y sal en nuestro mundo. Eso no se quita nunca, eso no hay cláusula de excepción. Recuerden lo que leí ahorita en Hebreos: no somos de los que retroceden. Nosotros vamos avanzando, la batalla se pelea aún en el sufrimiento, llevando a cabo nuestra misión. Si tú respondes en fe en medio de tu sufrimiento, ese es un testimonio contundente para el mundo. Nuestros vecinos nos decían: pero ¿cómo ustedes siguen ahí? ¿Salen a la calle? ¿Cómo ustedes se siguen congregando? ¿Pero cómo ustedes siguen haciendo esto y orando por las gentes y hablándoles de Cristo? Decían: ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Secuestraron a un vecino. Los vecinos, ¿dónde creen que fueron a tocar la puerta, a pedir ayuda? ¿A quién le pidieron que oraran? Decían: a los locos estos. Ellos creen en un Dios que los hace vivir de cierta manera. Vamos con ellos. Hermanos, el testimonio de nuestra fe tiene que ser real. Por eso es que en medio de todo esto, la campaña evangelística más importante de la ciudad, creo yo, se llevó a cabo en este contexto. Teníamos que llamar a la población a acercarse a Dios. Ahorita, donde están estas corrientes del mundo, ahorita es nuestro tiempo. Ahorita es cuando tenemos nosotros que hablar más de Cristo, cuando tenemos que evangelizar más, donde Cristo quiere usar esta situación para levantar a su pueblo y que cumpla su misión. Si Dios ha de juzgar al mundo, hermanos, y nosotros nos va a tocar ver el juicio, imagínense que dentro de esos que están siendo juzgados ahí, vengan personas a las cuales tú podías haberles hablado. Y que tal vez tú decías: no, es que a mí esto me incomoda, esto se me hace muy difícil, es que no sé, yo no entiendo a estas personas, ¿cómo les hablo? ¿Qué les digo? Me van a decir que soy...
y nos retraemos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que avanzamos porque estamos confiando en un Dios todopoderoso que salvó a un asesino. Lo hizo apóstol. Salvó a este y lo hizo pastor. Hermanos, nosotros somos la esperanza para aquellos que no tienen esperanza ahorita y por eso están viviendo lo que están viviendo. Cristo espera que su pueblo sea fiel. Ya se me acabó el tiempo. Pablo decía, estos sufrimientos son una aflicción leve y pasajera, comparado con un elogio de Cristo en la gloria, que en lugar de que nos diga, fuiste un siervo malo y perezoso, que nos diga, siervo bueno y fiel hasta el final. Hermanos, entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? Si tú estás sufriendo ahorita, no estoy menospreciando tu sufrimiento, pero sí te estoy alentando a que tú le preguntes a Cristo, Señor, ¿cómo quieres que responda a esta crisis en mi vida? A ese dolor, a esta enfermedad, a esta dificultad. ¿Cómo estás preparado a que te den malas noticias y enfrentes un sufrimiento que tal vez nunca te imaginaste que fueras a sufrir? ¿Estás sabiendo que el Señor está probando tu fe y que tú debes demostrar ser fiel? ¿Y vas a seguir amando? ¿Y vas a seguir siendo testigo para Cristo? Esa es la prueba final. Cuando el Señor nos salvó hace 40 y tantos años, había un pequeño volante que se daba que decía, si fuera ilegal ser cristiano, ¿estarías en la cárcel o estarías escondido? Si dices que eres cristiano, ¿serías cristiano aunque alguien te apunte con una pistola? No esperes a que eso suceda para averiguarlo. Ahorita, sé fiel y permanece en fe, obedeciendo su voluntad, en amor y cumpliendo su misión. Vamos a ponernos de pie. Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, esta conferencia, estos hermanos que están aquí con un gran deseo, Señor, de servirte y de agradarte. Si no, no estarían aquí. Y Señor, yo desconozco las pruebas, las tribulaciones que ellos puedan estar enfrentando en su vida, en este momento, en sus países, en sus lugares de origen. Probablemente la prueba que nosotros vivimos, Señor, fue dura porque estábamos en nuestra comodidad, en una falsa seguridad, de la cual en tu misericordia nos sacudiste y nos ayudaste a que aprendiéramos estas lecciones. Yo quiero pedirte, Señor, que en medio de las corrientes de este mundo que parecen arrasar, lo que hablaba nuestro hermano Miguel, Señor, esta batalla, la estrategia
estrategia más estremecedora, más abrumadora que el enemigo ha orquestado, Señor, que estamos enfrentando y que viene como un tsunami contra el mundo. Y sin embargo nosotros, vasos frágiles, nos llamas a permanecer firmes ante ese tsunami, a seguir amando y sirviendo a nuestro prójimo y a seguir, Señor, siendo testigos de Cristo, haciendo discípulos de las mismas personas que se oponen ahora a tu nombre, como éramos nosotros. Señor, nosotros creemos en tu gracia, confiamos en el poder de tu Espíritu, creemos en tu soberanía y queremos permanecer firmes. Queremos perseverar aún en el sufrimiento. Te pido que tú nos prepares y nos equipes y lo hagas, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios. Prepáranos bien. Te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano.